Pues hermanos, hoy vamos a variar un poquito respecto a la temática que venimos abordando en semanas pasadas, para dar espacio a uno de los reflejos más hermosos que Dios tiene para con el ser humano, porque la maternidad engloba muchas facetas de Dios que la verdad es que nos hace pensar de una manera muy hermosa en la expresión de Dios acerca de cómo llega a un nuevo ser desde sus más elementales inicios hasta el momento en el cual toma la decisión también de transformarse en parte de un matrimonio. Vamos a estar hablando acerca de la maternidad con el propósito de glorificar a Dios en ello. No se trata de poner la maternidad como en un altar o un pedestal, de eso no se va a tratar, sino más bien de colocar a Dios como el autor de una faceta de la vida del ser humano, en este caso de la mujer, como parte de ser madre. ¿Sí? Vamos a levantar una oración y pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones la disposición a entender, a poder valorar la obra de Dios para cada uno de nosotros. Padre, ser madre es conocer las entrañas de tu corazón también. Es una de las maneras en las cuales nos haces saber la expresión que deseas desde que tenemos una infancia tan dependiente de nuestros padres. Señor, te pido que te glorifiques tú. De lo que se trata es de glorificarte a ti y de mirar a través de una madre las emociones, las convicciones, el amor ágape que pones en una madre piadosa por sus hijos. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Como nunca antes, hoy en día se habla acerca de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, de la igualdad, cosas que son muy buenas y válidas en muchos casos, pero que si se llevan a un extremo puede desviar la atención de algo que solo la mujer tiene, y es la capacidad de ser madre. La capacidad de dar a luz es algo que solamente la mujer le fue dado para poder procrear, para poder llevar a una criatura desde que nace, desde que viene a la luz, y que en definitiva hoy en día está siendo menospreciado, atacado en muchos casos. Hoy en día el que una persona, una joven, exprese el deseo de ser madre y de concentrarse sus esfuerzos en ser madre, parece que es objeto de ataques, en muchos sentidos de parte de las propias mujeres. Es muy extraño, pero no es de escandalizarse, porque finalmente lo que nuestro adversario quiere es que la mujer no vea la bendición que hay detrás de ser madre. ¿Sí? Vamos al libro de Génesis, al capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice la Escritura: entonces dijo Dios, nos encontramos en el día sexto, y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios dice hagamos, es distinto a cuando en los otros 5 días, que fue Dios haciendo la creación,
Él daba órdenes. Hágase la luz, y la luz fue. Sepárese el agua de las aguas y que se forme la tierra. Que cada semilla dé conforme a su fruto, etc. Daba las órdenes para que sucedieran las cosas. Cuando Dios decide hacer al ser humano, no da la orden solamente, sino se involucra de manera directa en que esta creación sea en buena medida semejante, parecida a Él. ¿Sí? Y entonces cuando leemos en la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí la expresión es en plural, no sé si ya lo leyeron. ¿Y sabes por qué es en plural? Porque nuestro Dios es uno y nuestro Dios es trino al mismo tiempo. Y es hagamos porque son los tres, Padre, Hijo e Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces los tres se involucran en la creación tanto del hombre como de la mujer. Así que los tres conocen perfectamente la manera en la que crearon tanto al hombre como a la mujer. Nuestra relación como varones con ellos, con Dios, es exactamente igual que como el de una mujer con Dios. Lo necesitamos. Lo necesitamos para poder identificarnos con Él. ¿De qué manera? ¿Físicamente? No, porque Dios es espíritu, dice la Escritura, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En Jesús, sí, porque es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron formadas todas las cosas y por Él subsisten. Así que ser hombre o ser mujer está directamente relacionado no con nuestras emociones, no con el cómo me levanto y con qué ganas tengo del día de hoy de parecerme, sino está directamente relacionado con Dios. Dios es nuestra identidad como seres humanos. Él es quien nos ayuda y nos dio la capacidad de poder caminar a su lado. Continúa diciendo la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a Dios, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién? De Dios. No desde un punto de vista físico, no es visualmente que podamos decir, Dios es así porque yo soy así en términos humanos, porque Dios es invisible. Pero hay atributos que Dios puso en su creación. Dios, dentro de la teología, se le puede conocer por atributos naturales o atributos morales. Los atributos naturales son los que son propiamente de Él y que nadie se le puede asemejar. Nadie, ninguna persona, ninguna creación. Él es omnipotente, es un atributo natural de Dios, es omnisciente, ¿sí? Y es omnipresente. Puede estar en todos lados, es todopoderoso y lo sabe absolutamente todo. Eso no puso en nosotros, ¿verdad? No podemos estar aquí y estar aquí abajo siquiera, no. Tenemos que trasladarnos porque Dios a este mundo le dio leyes físicas, leyes naturales, sobre las cuales la gente, el tiempo, el espacio se mueve en directrices. Bien, lo que Dios sí puso en nosotros tiene que ver con sus atributos morales. Dios es amor, dice la Biblia, ¿sí? Dios puso amor en nosotros. Nos parecemos en los atributos morales. Dios es justo y nosotros ¿qué exigimos y qué pedimos? Justicia. Entonces, hay atributos morales de Dios en cada uno de nosotros, como seres humanos. Dios crea la maternidad dentro de los atributos morales de Dios para criarlos, dentro de la crianza, pero también dentro de la naturaleza.
Fíjense lo que nos dice, ahí mismo en Génesis, vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un dato muy interesante, amados. No es una manzana, ni es la intimidad, las relaciones sexuales, el fruto prohibido de Dios. Ese fruto del árbol del bien y del mal no tiene nada que ver con la sexualidad, porque la bendición es fructificad y multiplicaos. ¿Cómo se fructifica y se multiplica uno? Por medio de la relación sexual. No es la manzana, no es, o la sexualidad no es la maldición de el árbol del que se comió Adán y Eva y que por eso pecaron contra él. No fue que tuvieron relaciones, porque Dios estableció, bendijo al ser humano, al hombre y a la mujer, les dijo, fructifica y multiplícate. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de este momento? Se fructificaron y multiplicaron. ¿Sí me doy a entender? O sea, es una orden divina, es una orden de Dios, y comenzó el ser humano a fructificarse y a multiplicar. En ello conlleva la maternidad. La maternidad está en esta bendición englobada. ¿Sí? Cuando Dios dice al ser humano, fructificad y multiplicaos, también existe la gracia para criar hijos. Está dentro de la bendición que Dios pone. Porque Dios no dijo a Adán y Eva, pues ustedes mismos, o por orden mía, van a parecer más hijos e hijas. No fue así. Él dio la orden a ellos, responsabilizó a ellos de fructificar y de multiplicarse. Con ello implica la educación del fruto de ese matrimonio, de esa vida de pareja. ¿Sí lo vamos entendiendo? Es decir, Dios crea la maternidad como parte de la bendición de multiplicarse, de fructificar y multiplicarse. Es parte de ello. Por lo tanto, también es de esperarse una gracia especial para poder criar a los hijos. ¿Sabían Adán y Eva cuando tuvieron sus primeros hijos cómo criarlos? Tuvieron que tener su comunión con Dios. Es decir, ¿de quién tenía que depender que pudieran criar a sus hijos? De su propia relación con Dios, de la bendición que Dios estaba otorgando. Por lo tanto, una persona que no tiene comunión con Dios va a hacer su mejor esfuerzo, no hay duda de ello. Jesús le dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Es decir, los padres, aunque no sean personas que amen y teman a Dios, buscan dar buenas dádivas, cosas buenas a sus hijos. Ahora imagínate si es alguien que ama a Dios y busca a Dios. Por supuesto que lo va a hacer. Buscará a Dios para obtener un consejo. Pedirá ayuda a Dios para tener la gracia de esta bendición. Señor, pues si tú me pediste, tú me diste la bendición de fructificar y multiplicarme, entonces también viene la gracia para hacerlo, la sabiduría para hacerlo. Por supuesto que Dios no te va a pedir algo en lo que no recibas ayuda para hacerlo, pero depende de tu relación con Él. ¿Sí? No vienen con instructivos los hijos, no vienen pegado en la parte de la espalda algo que diga, este tiene tal y tal carácter, aguas con esto, él tiene déficit de atención, tienes que ser más paciente y tratarlo de esta manera, él es bien berrinchudo. No viene con instrucciones, no viene con advertencias, no viene como las instrucciones que dice, peligro, aguas con esto, ¿no? No viene con nada de eso. Eso se obtiene de tu relación con Dios. Eso se obtiene de que Dios a través de ti como
persona moral, como mamá, venga a la crianza y se transmita en la crianza a los hijos. Por lo tanto, la única salida para poder tener un ministerio de la maternidad realmente exitoso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si Dios no está presente, harás tu mejor esfuerzo, pero seguramente tendrás muy serios problemas porque no lo haces con Dios, ni en Dios. ¿Sí? Ser mamá es una bendición, pero solo es una bendición porque Dios está ahí, porque Dios es quien instruye, porque Dios es el que da la sabiduría. De otra manera, haces lo que puedes y eres sincero en hacerlo, no hay duda de ello, pero se requiere de que tu comunión con Dios sea esa fuente de educación para los hijos. ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Hay buenos padres? Sí, hay buenos padres que no tienen o no quieren saber nada de una religión, está bien. Pero seguramente al paso del tiempo tendrán serios problemas con respecto a la educación de sus hijos. Hay una bendición especial para una madre que se esfuerza primero en tener una relación con Dios. ¿Qué pasa cuando esta relación llega a fallar? Se empiezan a complicar las cosas. Mira un poco más adelante, en el siguiente capítulo, en el capítulo número 3, cuando Adán y Eva pecan, comienza a haber una serie de acontecimientos tremendos en el mundo, tanto en relación al ser humano con Dios, como en relación al mundo natural mismo. Dice la Escritura a partir del versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Existe una enemistad entre la mujer por ser madre y la serpiente o Satanás. Una mujer puede influir de maneras sorprendentes en la vida de un ser humano, pero sorprendentes. De hecho, en buena medida, la maternidad sella gran parte de lo que ese ser humano va a ser en un futuro. Y si esa mujer de verdad se toma en serio la enemistad que existe entre la mujer, entre la madre y la serpiente, bien puede convertir a sus hijos en futuras personas que entren en la gracia divina. ¿Sí? Una buena educación puede sembrar las semillas necesarias para que esa mujer, más adelante, o ese varón, entren en el reino de los cielos. Hay una enemistad entre la mujer y Satanás. Es verdad, este texto se refiere a Cristo, pero para que Cristo llegara a través de la descendencia, hay mujeres que intervinieron en la descendencia de Cristo, en cuanto a la carne, ¿sí? En cuanto a la educación, por supuesto que sí. Dios dejó en las manos de María, madre de Jesús, la educación inicial de Jesucristo. No vemos ningún indicio de la crianza, del crecimiento de Jesús después de que nace, sino hasta cuando es presentado en el templo a los 12 años. Dios dejó en manos de una madre la crianza del Mesías. No es un mensaje al ahí se va. Dios sabe que una madre puede instruir a sus hijos de una manera maravillosa, de una manera que realmente ayude en el futuro a los seres humanos. ¿Sí? No vemos milagros durante la etapa de la crianza de Jesús.
Sin embargo, vemos que María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿verdad? Es decir, que estaba al pendiente de darse cuenta, de tratar de ir paso a paso, sabiendo cómo habría de criar a un ser divino, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Así que tenía en sus manos ese maravilloso ministerio de saber cómo criar a un niño que tendría un propósito de salvación para toda la humanidad. ¿Sí? Por lo tanto, el ministerio de la madre es de gran importancia para cada ser humano. Y es por eso que vemos un ataque tan sistemático para sacar a la madre de ese ministerio. Que la madre no se esfuerce en dedicarle tiempo y empeño a la crianza. ¿Por qué? Porque mientras menos semillas la madre deje en una persona, mayores posibilidades es de que esa persona termine muy mal y afecte a decenas de personas más con sus malas decisiones. Así que, por eso dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. Tengamos presente que ya había un mandamiento: fructificad y multiplicaos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¡Auch! Muchas personas dicen, no, es que dar a luz es dolorosísimo. Yo, como esposo de mi mujer, la verdad es que fueron 3 cesáreas y no vi los dolores que genera un parto real en una mujer. Pero sí, seguramente muchos de ustedes me dirán, no saben lo que se mete. En ese momento, lo que menos uno necesita es que alguien diga, tranquilo, estás gritando de dolor. Sí, es muy doloroso. Dios aquí dice que una de las consecuencias del pecado es que dar a luz ya no iba a ser lo mismo que antes. Dar a luz generaría dolor. Daría a luz con dolor una persona. ¿Sí? Por supuesto que es un castigo. Si alguien no sabe lo que es dar a luz, no sería un castigo. Pero sí Eva ya había obedecido el mandamiento: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que sí iba a ser un castigo entender que aumentaría en gran manera los dolores en sus preñeces. Continúa diciendo la Biblia: con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No son buenas noticias, no es nada agradable, es un castigo. ¿Sí? Más adelante se nos dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Otro castigo. Las condiciones de la tierra comenzaron a cambiar ese día. Ese día se acabó el paraíso, se acabó el entorno favorable, climático favorable que había en la tierra. Hay algunas personas que proponen la idea de que la atmósfera de la tierra era como si fuera una especie de gran invernadero, que había un clima agradable, básicamente equilibrado en todos lados, y por eso las cosas crecían a lo grande. ¿Sí? Es una teoría, no hay manera de poderlo probar. Pero lo que es una realidad es que
la sentencia sobre Adán nos hace saber que las cosas en la tierra iban a cambiar, que las condiciones de la tierra iban a modificarse. Por eso dice, espinos y cardos te producirá. La consecuencia es que ahora había que chambear para poder comer. El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia, ¿no? Ahora había que trabajar, ¿sí? Y entonces comienza a haber esta serie de consecuencias. Esto también afecta tanto la paternidad como la maternidad. Continúa diciendo la Escritura, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora iba a costar trabajo llevar la comida, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, tiempo presente, madre de todos los vivientes. Y después de este evento, Dios los saca del paraíso y comienza la historia de los hermanos Caín y Abel fuera ya del contexto de un paraíso. La tierra comenzó a sufrir cambios notables, la vida de las personas comenzó a sufrir cambios notables, de tal manera que todo se comenzó a derrumbar. Las personas comenzaron a acercarse a la muerte, cosa que antes no lo había. Y entonces, a partir de ese momento, los seres humanos comienza un proceso degenerativo en las células, ¿sí? Las células que fueron creadas para estar multiplicándose en el cuerpo, ahora se multiplicaban, pero ya sin una enzima que evita el desarrollo degenerativo de la célula. Cada célula ya no pasa de igual manera su información genética a la siguiente célula. Y entonces, al principio, sí, había personas que vivían muchos años, pero fue deteriorándose el proceso de la transmisión de esa información genética de célula a célula, de tal manera que hoy en día tenemos una media de no más de 70 años de vida, 75 años de vida los seres humanos. Luego empiezan a salir canas, apenas llegas a los 40, ¿no? 45 y ya te empiezas a llenar de canas. Entonces, sí, hay un deterioro, cambiaron las cosas esa vez. ¿Cómo afecta esto la maternidad? Sí afectó. Sí hubo cambios en la maternidad. A partir de ese momento hubo madres que enseñaban a invocar el nombre de Jehová, lo mismo que había madres que no enseñaban a invocar el nombre de Jehová. Sí. Por esa razón es que vale mucho la pena esforzarse en la piedad. La Escritura nos enseña, ya tiempo después en el Nuevo Testamento, mejor dicho, en el libro de los Salmos, la importancia que tiene la maternidad en nuestro presente. Bueno, no en nuestro presente hoy, sino más bien en el presente de ese momento de los Salmos. Dice, vamos a los Salmos capítulo 127, por favor. Dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo vuelvo a leer porque es muy importante entenderlo. A partir de lo que sucede con Adán y Eva, ya cae sobre los hombros del ser humano la responsabilidad de discernir lo bueno y lo malo. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, podemos echarle muchas ganitas, podemos ser muy esforzados, leernos todos los libros terapéuticos, todos los libros psicológicos
que tengan que ver con la crianza, con la maternidad, etcétera, etcétera. ¿Quién es el importante en la edificación de una casa? Dios. Si Jehová no edificare la casa, aunque tengas las mejores herramientas de tu vida para poder levantar un hogar, no te va a funcionar. Va a haber problemas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, o sea, que trabajes todo el día, y comáis pan de dolores. Es decir, que cada día te cuesta trabajo ir ganándote el sustento todos los días. No te sabe. Sin Dios las cosas se vuelven insípidas. Y la crianza está involucrado, o también tiene que ver con si está Dios contigo, si estás tomándolo en cuenta dentro de la maternidad. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, nos encontramos ante que si no está Dios conmigo ayudándome, voy a ir dando de tumbos, ¿no? Así como que quien va y se golpea contra la pared y dice, no, por aquí no era, pero ya me di. Y no nada más soy yo, sino traigo ya conmigo a mis hijos. Jehová tiene que estar en la edificación de la casa. Continúa diciendo la Escritura, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición, son una herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Como de estima el fruto del vientre. Ser mamá es una herencia desgastante, debo de decirlo. Cansa. Yo no creo que haya emociones así de mucha ternura cuando el hijo cada 3 horas se está levantando para pedirte leche, ¿verdad? No hay así como que, ay, qué bonito se siente ser mamá. Cuánto gozo me da que cada 3 horas me esté dando de berridos. No es una buena, ni es agradable a nuestros oídos. Nos va quitando el sueño y al día siguiente hay que pararse e irse a chambear, ¿sí? Es decir, es cansado. Y uno dirá, ay, bendita herencia, ¿no? Estarme parando a las 3 de la mañana cada rato. Es una herencia, porque estás formando personas que pueden ser ciudadanos celestiales, ¿sí? Que pueden ser hijos e hijas de Dios. Y eso requiere esfuerzo, amados. Dedicarle tiempo a las cosas requiere un esfuerzo. Herencia de Jehová son los hijos, son una bendición. A veces cuesta mucho más trabajo decir, ay, nomás escucho los llantos, nomás escucho las peticiones, los reclamos, y decimos, ¿a qué horas me puedo desconectar tantito, ¿no? ¿Cuándo me desenchufan un poquito de todo esto? Pero, amados, la realidad es que en la maternidad la mujer puede encontrar a Dios porque Dios es el creador de la maternidad. Si tú comienzas a pedir ayuda, que cada drama que hace tu hijo se vuelva en la materia prima de tus oraciones, te la vas a pasar orando todo el día. Vas a tener una comunión con Dios bastante intensa, porque todo el día vas a estar preocupada por tus hijos. Vas a ser una mujer de oración, pero de verdad, de estar orando en cada momento y en cada circunstancia, y cuando vas en el transporte o cuando vas manejando, todo el tiempo estás pensando en tus hijos. Y cuando se enferman, Dios mío, quisieras estar en su lugar. Ora, sois la materia prima de la oración. Y cuando veas las respuestas que Dios te empieza a dar, vas a decir, bendito Dios, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Muchos
mucha frustración me hubiera evitado desde antes. Ser madre es mucha oración, amados. Implica muchísima oración. Porque si apelas a aquel que es el autor de la maternidad, tendrás que estar orando por cada circunstancia y cada momento. Bueno, hasta, Señor, dame sabiduría para cambiar un pañal. Para lavar un pañal de tela, si todavía alguien quiere lavar pañales de tela, ¿no? Es decir, se convierte en un extraordinario motor de la oración. Ser mamá es orar y orar y orar. Y ay, Señor, con esto, porque no sabemos cómo ser mamás o cómo ser padres. Así que la oración se vuelve el único instructivo directo para poder enfrentar la maternidad. Va a beneficiar enormemente tu relación con Dios. Te va a volver una mujer de intercesión, de oración, de ayuno. Se convierte en todo ello. Gracias, mi hermano. Es bien importante que entiendas que al único que puedes acudir con la seguridad de dar una respuesta es a Dios. Ora, 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 ora y ora. Y cuando tu hijo se enferma, ora. Y cuando tu hijo tiene problemas, ora. Y cuando tu hijo tiene una necesidad, ora. Y serás una persona de oración. Muchas veces la gente llega a la oración y dice, pues es que no se me ocurre ni por qué orar. Sé mamá y vas a ver si no se te ocurren cosas por las cuales orar. Por supuesto que tendrás suficientes motivos. ¿Sí? Es una herencia, es una bendición, porque en buena medida te ayuda a mantenerte ocupada en la oración, en la crianza, en la educación de tus hijos. ¿Sí? Dios te cuida de esa manera. ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, aquí mismo dentro del Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando se es joven y se tiene fuerzas, es muy importante el tema de la convivencia con los hijos. Cuando recién me casé, una de las cosas que tenía en mente es, y eso sin saber específicamente por qué razón, pero tenía una urgencia por tener hijos dentro de la etapa de la juventud. Yo me veía a mí mismo en decir, es que de joven tienes más energía y más fuerza para andar de arriba abajo supliendo las necesidades de la familia. Cuando se es grande, cuando ya han pasado los años y llega un hijo, no rindes igual. Te lo digo por experiencia, no rindes igual. ¿Sí? No es lo mismo que cuando se es joven, se pueda tener hijos, que cuando ya se es pasado los 40, pesa la edad. Y dices, ay, ya no tengo la misma capacidad que antes. Y vamos a jugar, sí, ya me duele aquí, ya me duele acá, se me tornó la rodilla, ya no es lo mismo. Te genera problemas al paso de la edad. No la Biblia de balde dice que los hijos habidos en la juventud son una bendición. ¿Sí? No te van a doblar las rodillas ni te van a romper el brazo porque ya tengas más edad de la que tu pobre osamenta pueda aguantar. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una de las cosas que los enemigos no pueden ir en contra es cuando se dio una educación en Cristo, en Dios, y ese crecimiento
da testimonio del trabajo de ser padre. ¿Sí? Se genera un buen testimonio que ni los enemigos. Los enemigos pueden decir un montón de cosas, pueden echar chismes, murmuraciones, etc. Pero cuando ven a los hijos, no hay mucho que hacer. Porque si es un hijo que ha sido criado para la gloria de Dios, entonces el enemigo no puede argumentar demasiado en contra de ello. Sí. La maternidad es una bendición. Y aquí quiero tocar un punto que es muy importante, porque normalmente tenemos este ideal de la maternidad al lado del esposo. ¿Sí? ¿Qué sucede si no está el esposo presente? Por las razones que puede existir. Madre soltera, viuda, etc. ¿Qué sucede? La Biblia sí aborda esta parte de la maternidad. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Y nos habla de un ejemplo muy hermoso de una madre soltera, una madre que no tiene a su esposo como ayuda, como compañero. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, tenía pensado pasar por una región a predicar el Evangelio, Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Dentro de su pensamiento misionero decía, yo voy a pasar por ahí, voy a predicar el Evangelio, y no le fue permitido. Tuvo problemas para poder realizar ese viaje. Y entonces, nos dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que él tiene una visión. Esta visión, en la noche, el apóstol lo ve como una indicación de parte de Dios de que no predique en Asia Menor, sino que se siga de frente y vaya a la región de Macedonia. Y entonces Pablo obedece y en lugar de predicar en esa región, se sigue hasta la región de Macedonia. Macedonia existe hoy en día, amados, está al lado de Grecia, arriba de Grecia. Macedonia del Norte se le llama. ¿Sí? Está en la parte de la zona de Grecia, hacia arriba un poquito. Pero bueno, en aquel momento, el primer puerto de la región de Macedonia a la que llega el apóstol Pablo es Filipos. Y en este lugar sucede algo muy llamativo. Él ve en su visión a un varón macedonio, pero la primera persona en recibir el evangelio en Filipos fue una madre, fue una mamá, no un varón. Fíjense lo que sucede, versículo número 11. Zarpando pues de Troas, vino con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense qué interesante. Van primero a la sinagoga a tratar de predicar un día sábado, no les recibieron de inicio, y entonces salen y se sientan con las mujeres que estaban en el lugar de la oración. Y en el lugar de la oración surge la primera mujer convertida de esa región. Y la primera mujer convertida de esa región era una madre soltera o viuda, no se nos especifica, pero era quien llevaba la administración de su casa y de su familia. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer comerciante, era alguien que se dedicaba al comercio. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios
y estaba en la reunión de oración y adoraba a Dios, estaba oyendo. Qué interesante las características que envuelven a esta mujer antes de escuchar acerca de Jesucristo. Era una mujer que estaba en una reunión de oración, era una mujer encargada de llevar su casa, ¿sí? No se nos dice nada acerca del matrimonio, pero sí se nos dice que ella era vendedora de telas, o sea, era fabricante de telas, le daba color, etcétera, y las vendía. Que adoraba a Dios, que estaba oyendo. La consecuencia de esta actitud de búsqueda fue que Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón. Comenzó a entender lo que Pablo le predicaba y lo comenzó a creer. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿cómo? Atenta. Atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué produjo esa atención? Su conversión. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó que nos quedásemos allí. Dice, cuando fue, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No sé cómo se le puede obligar, pero yo creo que de haber sido, era vendedora, sabía cómo insistirle, sabía cómo insistir a Pablo que se quedara en su casa. Lo que llama mucho la atención es que es una mujer que se está encargando de la manutención de su propia familia. Es vendedora de púrpura. Pero el hecho de ser vendedora no la imposibilitó a estar en los días de reunión de oración. No la limitó, sino que estaba presente esos días y ese día Dios la salvó. Qué hermoso testimonio. Y su familia como consecuencia de ello. Amados, cuando Dios ve un corazón que busca, Él responde. Por eso es bien importante que como madres se vuelvan fieles de la oración, porque la oración de verdad genera muchos cambios. Y que puedas estar en las reuniones de oración y que puedas estar al pendiente de lo que Dios quiere mostrarte, genera cambios en tu familia. Y empiezas, aunque seas madre soltera, aunque no tengas el apoyo de tu esposo en cuestiones espirituales, el ser alguien de oración que está entregada a la adoración a Dios, genera cambios en la familia. Por eso dice aquí, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Qué hermosa es la manera en la que Dios dice, hacía esto. O sea, y no de manera hipócrita. Ella adoraba a Dios. Y estaba en la reunión de oración y se esforzaba en las cosas de Dios. Y además era comerciante. La verdad es que era una mujer multifacética. O sea, sabía tanto adorar, orar, acudir a la reunión, irse a buscar lo de sus telas para su vendimia. O sea, era alguien que no la detenía las cosas que tenía que hacer de su trabajo. No anteponía las cosas de su trabajo. ¿Cuál fue el resultado? Se salvó ella, pero también su familia. Eso es algo que hay que anotar, porque de verdad se requiere una vida de oración. ¿Sí lo entendemos, amados? Así que una mujer soltera puede ser toda una líder en casa. Y no solo eso, le abre la palabra, le abre su hogar a la palabra de Dios y le exige a Pablo que se quede ahí en casa para seguir escuchando. Eso es hambre de Dios.
Eso es tener anhelo por las cosas de Dios. No ponerle pretextos a nada. Sí lo vamos entendiendo más. La mujer que aunque pueda estar casada, y que su marido no quiera saber nada de Dios, puede ser como Lidia. Si es una madre soltera, puede ser como Lidia. Si es alguien que ha llevado la carga de la educación en soledad, puede ser como Lidia, puede ser una verdadera adoradora de Dios. ¿Sí? Además de ser una madre que puede generar que hasta su familia se bautice en aquella oportunidad. ¿Sí? Así que no hay excusa, aunque se sea madre soltera. Ser madre puede generar muchos predicadores, amado, del Evangelio. Es decir, puedes asegurar que personas dediquen mucho de su vida al Evangelio. A veces llegamos a los pies de Cristo ya con muchos años por delante, a veces ya casi en la etapa final de la vida, cuando hay enfermedades, cuando hay angustias, y la verdad es que no es que sea malo, pero cuando una madre tiene hijos en edad de crianza, tiene futuros predicadores del Evangelio, futuros pastores. Es decir, tiene a su alcance a personas que se pueden convertir por mucho tiempo en gente que honra a Dios, que sea testimonio para el reino de los cielos. ¿Sí? Fíjense lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 1, acerca justamente de alguien que fue criado en la palabra de Dios. A partir del versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿A quién está dirigida esta carta? Y la primera, a un discípulo que fue propuesto por la iglesia para seguir al apóstol Pablo, pero este varón desde pequeño conocía las Escrituras. Fue alguien en cuya vida las Escrituras estaban presentes en todo momento. ¿Sí? Y dice la Escritura, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué era lo que Pablo recordaba? Que la fe de Timoteo era real, que no era una fe de momentos, sino que era una fe de perseverancia, de avance. ¿Sí? Y esta fe le hacía recordar a su mamá y a su abuela. ¿Sí? Qué hermoso testimonio de que la fe de la mamá y de la abuelita se vean reflejadas en el nieto, en el hijo, en Timoteo, y en su vida ministerial. O sea, fue tan bueno las semillas que esa madre y esa abuela trabajaron en Timoteo, que gracias a ello tenemos 2 cartas pastorales bien valiosas para la fe cristiana. ¿Sí? Así que una mujer que sabe ser madre a través de las Escrituras es alguien que está sembrando para el futuro del evangelio mismo, para el evangelismo, para ser pastor. ¿Sí? Y aquí encontramos esto. Vemos esta confianza. ¿Qué era lo que Timoteo veía en su madre y en su abuela? Fe. ¿La fe se puede ver? No. Se ven las acciones. Creo y luego actúo. Por cuanto creo, actúo.
Timoteo creció viendo a su abuela y a su madre con fe, con oración, con esfuerzo en el Evangelio del Reino. ¿Sí? Es alguien que desde pequeño lo criaron en las Escrituras. Fíjense lo que dice ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículos 15 al 17. Bueno, desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De su abuela y de su madre. Ya después apareció el apóstol Pablo y creció y vio cómo el apóstol fue discípulo de Jesús. Pero inicialmente, ¿de quién había aprendido y de quién se había persuadido? De su abuela y de su madre. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La madre tiene que tener oración, la madre tiene que ser de fe, pero también la madre tiene que instruir conforme a ¿qué? A las Escrituras. La madre tiene que ser de oración, de fe, pero también tiene que saber transmitir Biblia. Tiene que ser una madre conforme a las Escrituras. Si nos damos cuenta, estas características dio resultado ¿en dónde? En la familia. El hecho de que Lidia fuera una mujer que adorara a Dios, que estuviera ese día, ese sábado en la oración, y que Dios hubiera abierto su corazón para estar atenta a todo lo que Pablo decía, la transformó a ella, le dio la fe necesaria en el Señor Jesucristo, la salvó, pero no solamente a ella, sino también fue extensivo, se expandió hacia su casa. Es verdad, cada ser humano tiene la responsabilidad de responderle a Dios, pero cuanto más una persona esté en contacto con la vida cristiana y las Escrituras, tanto más fácilmente puede entrar por la puerta angosta, está más a su alcance. En 1 Corintios capítulo 7, cuando se refiere al tema de la posible separación, le dice Pablo a la mujer que los hijos son santificados. ¿Por qué? ¿Porque caminen bien? No. Porque están más expuestos a la vida cristiana que si no lo estuvieran. Es decir, una madre piadosa puede hacer mucho más por sus hijos, aunque ellos inicialmente no quieran nada, de lo que te puedes imaginar. Porque si tú colocas a dos jóvenes, uno de una madre piadosa y otro que no quiere saber nada de Dios, ¿quién tendrá mayor posibilidad de encontrarse con Dios? Aquel que ha sido instruido desde pequeño. No es que ninguno sea mejor, pero uno ya tiene en su corazón semillas que el otro no tiene. Es por eso que dice, mientras que ahora son santos, entran dentro de la esfera de que la palabra esté haciendo sus efectos en ellos. Hermanos, amigos, mujeres que son madres o que piensan ser madres, la oración, la fe y un amor a las Escrituras conforman la adoración hacia Dios. Y Él da la sabiduría para cada circunstancia que se va presentando. Y si alguna madre tiene falta de sabiduría, dice Santiago, no dice madre, sino más bien cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches. Si lo que tengo que hacer como madre es buscar cómo enfrentar los dilemas y los problemas que día a día se van presentando, en Dios hay suficiente sabiduría
para poder derramarla sobre ti. Sí lo vamos entendiendo. Por lo tanto, es bien importante y bien valioso que lo entendamos. La oración, la fe y las escrituras conforman lo que necesitas para ser tú misma una madre que adore a Dios y generar grandes posibilidades en tus hijos de que caminen en la gracia de Dios. Eso es lo que la Biblia nos permite tomar de testimonio. ¿Sí? Por lo tanto, si eres una madre, qué bueno. Y si has sido una mamá que no ha tomado a Dios en cuenta en su vida, en tiempo pasado, ya tus hijos están grandes, conviértete en una mujer que adore a Dios, que sea alguien que disfrute, que se entregue a las Escrituras, que tenga fe. Y vas a ver si no vas a ser de influencia en la vida de la gente que te rodea. Por supuesto que vas a ser de influencia en la vida de la gente que te rodea. ¿Sí? Lo más valioso es que comiences a tomar decisiones en ese sentido. Que te vuelvas una mujer que pida a Dios ayuda, pero no solamente así como que ayúdame, pero a ver si me ayuda, ¿no? Si es chicle y pega, ¿no? No, que sepas que sí te va a ayudar porque está en su corazón. De él surgió la maternidad. Por lo tanto, no te puede decir que no. Si él provió, él quiso que hubiera maternidad, te va a decir sí. Pero necesitas ser alguien que comience a tomar decisiones. De principio como madre, de manera personal. Y lo segundo, que comiences a orar. A orar. Es que mi hijo no quiere nada, hermano. Ora. Es que mi hijo, ora. Ten fe. Sé alguien de adoración. Y de adoración no en el sentido pentecostal de cantar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver de rendición. La adoración implica rendirte a Dios. No tiene que ver con los cantos, tiene que ver con rendirte a Dios. Con entregarle todo lo que eres al Señor Jesús. ¿Sí? Y entonces comenzarás a ver resultados que a lo mejor hasta el día de hoy dices, pues es que ya pasó mi tiempo. Comiénzalo a hacer. Y verás si Dios no te comienza a abrir puerta en el corazón de tus hijos o de tu familia. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien David también vio. Y hoy creo en ti, solo en ti, Tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel quien mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, Hoy creo en ti, solo en ti.
Tú eres aquel, el que a Pedro perdonó. Tú eres aquel al que Juan abrazó. Tú eres aquel quien a Saulo transformó. Creo en ti, solo en ti, Hoy creo en ti, solo en ti, Jesús. Padre, gracias porque creemos en ti, Señor. Eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Jesús. Eres bueno, Señor. Padre, solo delante de ti podemos estar. Solo tú puedes enseñar a educar a los hijos, a participar de sus aflicciones, Señor. Gracias. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti.
sobre todo. Mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, mi Dios, en ti confío. Gracias, Jesús. Eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Jesús. Capacítanos a cada uno, Señor, dentro de lo que nos has permitido estar, Señor. Porque te necesitamos mucho, Señor. Gracias, Señor. Vuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Señor, que todo lo que hagamos, enseñemos, digamos, esté envuelto por tu presencia, por tu palabra, Señor. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, vuela solo a ti, que seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo
todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Bendito seas, amado Rey. Padre, te ruego que escuches las oraciones de aquellas mujeres que no saben cómo enfrentar la maternidad o que sienten que ya fue demasiado tarde, Señor, para que nuevamente guardes en ellas la esperanza, Señor, de que no importa la edad, la fe, la firmeza, la lectura de la Biblia, Señor, puede ser un cambio, una fuente de influencia, aun cuando los hijos sean adultos, Señor. Por favor, Señor,